Apúrate, mijo. Ya voy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar todas las llantas. ¿Qué pasa, corazón? Estoy buscando una carpeta, ¿no la has visto? ¿Una carpeta? No, no la hemos visto, ¿no? No, yo tampoco. Una de trabajo, todo el trabajo que recolecté la semana, no la encuentro. No, por aquí no está. Pues a ver si quieren yo le pregunto. Híjole, eso sí, tener una gaceta no puede ser, ya la perdí. Aquí no la hemos visto. A ver, le voy a preguntar a Liliana. ¿Y dónde fue la última vez que la viste? Quizá la perdí ayer cuando fui al desierto de los leones. ¿Al desierto de los leones? ¿Y qué hacías allá? Pues fui a una asamblea con los pobladores del lugar. Ahí en esa carpeta tenía toda la información de la región y del trabajo que hacen los pobladores. Uy, ¿dónde está eso del desierto de los leones? Oye, ma, ¿esta carpeta no es la que buscas? ¿Sabes dónde está el desierto de los leones? En un lugar que se llama Xochiac. Es un pueblo originario de aquí de la ciudad. Ah, ok. ¿Cuánto que Liliana no sabía dónde estaba? ¿No Pero sabías? ahora ya, no, ya lo sé, papá. Pero Tú no tampoco sabías. Por eso le pregunté a mi papá. Pero ya nos contestó a los dos. Anteriormente la gente vivía del monte, tenemos un monte grande, de ir a traer leña seca, por supuesto, leña seca que ya seca, nosotros la vendíamos en diferentes partes, allá en Mixcoac y acá en Tizapán, acá Álvaro Obregón, acá en Tizapán. Hasta allá íbamos a vender todos los arrieros del pueblo, la leña con nuestros animales, los burros, caballos, y nos íbamos a las 5 de la mañana para estar allá a las 8, las 9 de la mañana y entregar nuestra leña. De ahí nos pagaban y nos venían. La gente vivía de eso, del monte. El proceso de la siembra había una yunta de sémilas, que son burros grandes, dicen sémilas, con arado. Entonces se metía el arado y iba jalando las dos sémilas, iban jalando el arado y nosotros dirigiendo el arado, dirigiendo el surco para que otro atrás viene sembrando 5 maicitos. Cuando yo era chiquito, aquello de unos 10, 12 años, mi abuelito, Eusebio Gutiérrez, yo vivía enfrente de donde vivía mi abuelito y todas las noches me iba a quedar con él. Y yo veía que en el Cerro de la Bandera, ese que está enfrente, andaban unas bolas de lumbre así. Me quedaba yo con la tentación. Y digo, oye, abuelito, estas bolas que andan volando ahí en el cerro, ¿por qué bolas son? ¿O qué? Si ve como bolas de lumbre. Dice, son brujas.
Digo, abuelito, ¿y cómo es una bruja? No, pues uno de curioso, de chiquito. Dice, son unas mujeres que se arrancan las piernas, los brazos y se ponen a volar y artes del demonio o de brujería, no sé. Dice, pero son que vienen de San Bernabé, de Contreras, y ahí en el cerro se la pasan volando. Digo, ay, pues, ¿no te da miedo? Digo, no, pues yo más veo que hay bolas y andan corriendo para allá y para acá. Dice, sí, pues es eso. Es que son brujas, hijo, no te espantes, aquí estoy contigo. Pues yo me acuerdo que era niño, que subía la gente allá al desierto y fuimos algunas veces para allá y pues sí, hay historia. Estaba la iglesia de los carmelitas allá en el desierto del convento, ahí permanecieron los carmelitas algunos años. Después de ahí cuentan en la leyenda que no se prohibía entrar mujeres allá al convento. En una ocasión entró una y se desaparecieron todos, todo el convento desapareció y sabrá Dios, paró, ya no existía nadie allí de los padrecitos carmelitas que había allí. Pero no, creo que no dejé la carpeta por aquí, ¿no? A ver, llegué, cené, fui al cuarto y luego regresé a ver la tele. No creo haberla llevado, ¿eh? A menos que Onitlacuaco, Onimosehuito. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, mamá? Ah, pues dije que fui a comer acá, y luego me senté allá. Ah, ok. Fuiste a comer acá y luego te sentaste allá. Sí. Ajá. Ah. Las frases que utilicé se llaman en náhuatl direccionales, en pasado. Y las direccionales son terminaciones que se ponen al verbo. Y los sufijos, co y to, son para mencionar una acción allá o acá. Ah, Como ok. por ejemplo, yo vine a comer acá, se dice Onitlacuaco. Yo fui a comer allá, se dice Onitlacuato. Onitlacuaco, Onitlacuato. Sí, ándale así. Pero en algunas ocasiones se alarga la vocal antes del sufijo. Como por ejemplo, yo fui a estudiar allá, se dice Nimomastito. Ella vino a entretenerse acá, es Tlamahuizoco. Por ejemplo, fui a nadar allá, es Niajito. Mi ajito. Yo vine a vender acá, se dice Nitlanamacaco. Yo me fui a sentar allá, se dice Nimosehuito. ¿Sabes qué? Yo creo que sí lo perdiste en el desierto de los leones. Oigan, ¿y hay muchos leones en ese lugar? No, Tona, no hay leones y nunca ha habido leones. Pero ¿sabes qué sí hay? Hay muchos magueyes, muchos árboles y sobre todo mucho pulque. Desde tiempos inmemorables. O sea, ahí siempre ha habido pulque. Sí. Mira, de ser Tenoch, no sería raro que se perdiera en el desierto. Ya. Dejen a su mamá que busque la carpeta. Sí. Mientras Bueno, les te ayudo. contaré la historia del pulque. Voy a dejar esto y regreso. ¿Lo han probado? Ay, no, ni ganas me dan. No lo he probado, abuelita, y nada más de escucharlo me da como, qué asco. No digan eso. El pulque es muy ¿Rico? muy rico. Además tiene mucho
mucho sabor. Pues hay de piña, de avena, de jitomate, melón. de guayaba, melón, Sandía. etcétera, etcétera. Y Sandía también. Aparte de que es muy rico, el pulque tenía una función muy importante en la época prehispánica, ¿verdad, don Antonio? así es, existen muchas leyendas que hablan de sus orígenes. En la cultura tolteca, quien descubrió cómo extraer el aguamiel fue un noble llamado, ay, se me olvidó ahorita el nombre, Papanistli. Papanistli, exactamente, Papanistli, sí. Para extraer este fino líquido, se debía de tallar las pencas. Por esa razón, quienes fabricaban el pulque le decían tlachiqueros. Tlachiqueros, así se les llamaba a los que iban a adquirir este fino líquido. ¿Qué significa rasguño en náhuatl? Ah, ok. Y era una bebida utilizada por todos los dioses y sobre todo en los rituales. Por ejemplo, los mexicas consumían el pulque en las ceremonias, ¿verdad, don Antonio? Así es. Porque ellos sentían que así los sacerdotes podían tener una mejor concepción y una mejor recepción de los mensajes que les mandaban de los dioses desde arriba. También se recomendaba que lo tomaran a las mujeres que ya estaban cercas al parto, que es muy importante, y las que estaban lactando también, porque el pulque es muy nutritivo. El pulque también era llamado octli, que significa licor blanco. Sí, pero después los españoles lo llamaron Octli Poliuhki, que significa licor descompuesto, Claro. porque se fermentaba y embriagaba a quien lo consumía. ¿Sí encontraste lo que buscabas, hija? ¿No recuerdas si lo dejaste en el desierto de los leones? Titequitito. Ay, mamá, ni porque estás preocupada dejas de hablar en náhuatl. Ya habla en español. Sí, habla en español, si no Liliana no te va a entender. Y tampoco él te va a entender, mamá. ¿Quién? Tu hermanito. Sigo utilizando las direccionales. Ahora en plural. Sí. Para hacerlo, solo se aumenta como una aspiración. A ver, vamos a ver un ejemplo. Nosotros venimos a comer acá, es titlacuaco. A ver, repítalo. Tlacuaco. No se oye muy buena. Ay, otra A ver. vez. ¿Me la puedes repetir? Titlacuaco. Titlacuaco. Tlacuaco. A ver, ahora Liliana. Ya lo dije contigo. A ver, ustedes vinieron a comer acá, se dice intlacuaco. A ver. Tlacuaco. Titlacuaco. Ellos vinieron a comer acá, es tlacuaco. 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 A ver, papá. Tlacuaco. Ay, ya Ahora aprendieron. Nosotros nos fuimos a trabajar allá, es titequitito. A ver, ¿cómo? ¿Más despacio? Titequitito. Titequitito. No es cierto, no lo Muy dijiste. Sí lo bien, dije. a ver. Dije el final bien. Ahora, pues vamos a seguir oyendo la historia del maguey, ¿no? Bueno, También es bonita. a ver. El maguey era representado por algún dios. ¿Sí, no, don Antonio? Así es, por la diosa Mayagüel. Y su esposo era Pantecatl, que tenía relación con la tierra que se le agregaba al aguamiel. Pues para hacer el pulque. Sí, los hijos de Mayagüel eran conocidos como los Sensón Tototzin. O los 400 e innumerables conejos. Se dice que Mayagüel los amamantaba con pulque a través de muchos pechos que poseía. Papá, cuéntanos la leyenda de Mayagüel. Sí. Mayagüel inemilis. Mayagüel itztoyepan el huicatl.
Quimpiayaya miaque ikniwa y tocali llega tzitzimime. Y ni Juante kichihuayaya amo cuali tlamantli. Juan miaque mojmoviayaya que masquinitase. Setonati, quetzalcoal mocnonotski guayamayawel, huanicatlaxotlalisti kiclihki. Chinemi no guaye pantlaltipac, natlahuel nimitsignelia guanicnequi tigualas no guaya. Mayawel kena kinehki guantemo guayaquetzalcoal y pantlaltipactli. Gamani Juan tistoya y pantlali, mocuepque se guayicuahuitl y caumi macuayo, mosentilisque cuali, guantlawel mecneliayaya. Juan ne mayawel, kipeayaya se y guayinan. Tlen tlahuel palanqui que masquitac tlen estoya y pantlaltipactli. Huanquino nohquia temoc huanquihuitlac nopa macuayotl, tlen eliyaya mayawel, huanteipa nochi ikniuan tzitzimimeh kikuahque. Quemaquetzalcoatl sampa mocuepqui tlacatl, quitlalanqui nochi mayawel ixecheloyo, huan quitoca ipantlali, quehni moscaltihqui tlen achtohuimetl. Teipac nopa metl temacac octli, tlen ica nochi tlacame huelis yolpaquise, pampa quemaj mayawel itztoya ica Quetzalcoatl, tlauel yolpaqui itztoya. Mayagüel era representada como una joven con el cuerpo pintado de azul. Se asomaba por la penca de un maguey y tenía una doble cuerda que traía en una mano. Un malacate de algodón sin hilar y manchas amarillas en su rostro. Algunas veces era representada con una nariguera, una nariguera de jade, y cargaba una vasija de barro. Los símbolos de Mayagüel no eran buenos. El malacate de algodón y las dos cuerdas significan adulterio y perdición. Además se relacionaban con el embriaguez y la cosmología mexica. Por eso Mayagüel era signo de mala suerte. ¿Sí? Se creía que el que nacía en un día relacionado con la Mayagüel iba a terminar muy mal. Uy. Fíjense que en aquellos tiempos, niños, cuando una persona estaba ebria o borracha, pues, le decían centón totochti, Eso. que significa los 400 conejos. Así es. Porque ellos pensaban que estaban alterados por tener 400 conejos en su cabeza. Sí, el número 400 era comúnmente utilizado para expresar una gran cantidad o algo aumentativo. Claro. Algo igual sucede en nuestros días cuando decimos ahora 1000 cosas. Por esa razón se conoce al cenzontle como el pájaro de las 400 voces y al cempoazúchitl como la flor de los 400 pétalos. 400 pesos. Fíjense que mi papá me contaba, chavos, que el abuso del octli, o pulque, ¿no? De lo que estamos hablando, era un acto reprobado, ¿no? Así es. En aquellos tiempos, ¿no? En la antigüedad, porque la embriaguez, pues, era considerada causa de todas discordias, riñas, discusiones. La veían como una manifestación diabólica o de una tempestad, hagan de cuenta, ¿no? Y obviamente pues traía consigo pues miles de problemas. Así es. Los únicos que se podían emborrachar eran los enfermos y los viejitos como yo, que ya solo tenían derecho de tomar o embriagarse realmente en esa época. Pero esas normas fueron transgredidas a través del tiempo, con la pérdida de la identidad. Ahora todos
les encanta sentir los 400 conejos. Es muy triste ver cómo cada vez se pierde más todo este sentido de identidad. Los medios tienen mucho que ver con eso, porque muestran modelos extranjeros, españoles, franceses, ya están norteamericanos, ¿no? Sí. Como figuras que se quieren imitar siempre. Así se van olvidando los orígenes de los pueblos y de los lugares. La esencia y, bueno, las raíces, ¿no?, de cada lugar. Yo creo que por eso cada vez se desprecian más y se rechazan las tradiciones y costumbres de los lugares. Sí, eso sí es triste. Se sigue negando la presencia de las civilizaciones de la náhuatl en nuestra memoria histórica, en nuestras tradiciones, fiestas, usos y costumbres. Dentro de nuestra concepción de familia, educación, en la relación con la naturaleza y en el trabajo. También así como nuestra genética. Y ni qué decir de los espacios íntimos de amistad, amor, muerte, en lo sagrado y en lo divino, que es importante. Por eso es que cada vez solitos nos condenamos a seguir viviendo en un laberinto de soledades. Así es que ya no podemos negar nuestras raíces de pueblo mestizo, ni seguir ignorando el legado indígena, que tiene más de 7.500 años. Si contamos desde el inicio de nuestra agricultura, De la agricultura. hasta la llegada de los españoles. Es necesario recuperar nuestra historia e identidad, sobre todo dejar de pretender ser algo que no somos. Además de recuperar